El sistema de Mendeleev aún seguía resintiendo el impacto del descubrimiento de nuevos elementos. Un ejemplo de ello es que en 1794 el químico finlandés Johann Gandolin había descubierto un nuevo óxido metálico en un mineral obtenido en la cantera de Ytterby. Como la nueva tierra era mucho menos corriente que otras, se le dio el nombre de tierra rara. Gandolin llamó su óxido Ytterbio. 15 años después se obtuvo el elemento Ytterbio. Los minerales de tierras raras se analizaron a mediados del siglo XIX y se averiguó que contenían todo un grupo de elementos, los llamados tierras raras. Otro ejemplo se trata del químico sueco Carl Gustav Mosander, quien descubrió no menos de 4 tierras raras a finales de los años 30. Eran el lantano, herbio, terbio y didimio. Aunque 40 años después, el químico austriaco Karl Albert von Welsbach halló que el didimio era una mezcla de 2 elementos, a los cuales llamó praseodimio y neodimio. Lestock de Bois-Baudran, por su parte, descubrió otros 2, el samario en 1879 y el dispracio en 1886. Cliff también descubrió otros 2, el olmio y tulio, ambos en 1879. Cuando el químico francés Georges Urbain descubrió la tierra rara, lutecio, se habrían descubierto ya 14 elementos. Las tierras raras poseían características muy similares y una valencia de 3. Se podría suponer que todas debían ir en una única columna, pero esto era imposible debido a su gran tamaño. Además, tenían unos pesos atómicos muy próximos. Sobre esta base se debían colocar todos en un solo periodo. Había otro grupo de elementos cuya existencia era completamente inesperada, y en realidad estos encajaban perfectamente en la tabla periódica. Estos fueron descubiertos cuando el físico inglés John William Struve en 1880 estaba midiendo los pesos atómicos del oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y en este proceso notó que en el caso del nitrógeno su peso atómico varía con la fuente del gas. El nitrógeno del aire parecía tener un peso atómico ligeramente más alto que el nitrógeno de los compuestos del suelo. Incluso un químico escocés, William Ramsay, se interesó en este problema y recordó que un experimento ya olvidado por Cavendish, había tratado de combinar el nitrógeno del aire con el oxígeno. Halló que al final se liberaban las burbujas de un gas que no podía combinarse con el oxígeno, en ninguna circunstancia. Esas burbujas finales podían no haber sido nitrógeno. Sería que el nitrógeno, tal como se extrae normalmente del aire, contiene otro gas levemente más denso a modo de impureza, y que fuese ese gas el que hacía que el nitrógeno del aire pareciese un poco más pesado de lo que cabría esperar. En 1894, Ramsay repitió el experimento de Cavendish y aplicó unos instrumentos analíticos que éste no poseía. Ramsay calentó las burbujas finales de gas que no podía reaccionar y estudió las líneas luminosas de su espectro. Al hacer esto, se percató de que se trataba de un nuevo gas más denso que el nitrógeno. Este gas era químicamente inerte y no se le podía hacer reaccionar con ningún otro elemento, así que lo denominó argón. Debido a su peso atómico, este debía tener una posición cerca del azufre, cloro, potasio y calcio. De ser así, debía encontrarse entre el calcio y el potasio, solo que también se tomó en cuenta la valencia, la cual era más importante. Realizando cálculos y experimentos, se llegó a la conclusión de que el argón no podía encontrarse solo y que debía existir una familia de gases inertes, la cual encajaría perfectamente entre la columna de los halógenos y la de los metales alcalinos. Ramsay también investigó que en los Estados Unidos se habían obtenido muestras de un gas cuyas características no pertenecían ni al argón ni al nitrógeno, pero sí eran muy similares a las líneas que habían observado en el espectro solar el astrónomo francés Pierre-Jules César Janssen en 1868. En aquel entonces, el astrónomo inglés Joseph Norman Lockyer lo había denominado helio. En 1898, Ramsay hirvió aire líquido buscando muestras de gases inertes. Encontró 3 tipos: neón, kriptón y xenón. De igual manera, el químico francés Georges Claude en 1910 comenzó investigaciones y mostró que una corriente eléctrica forzada a través de ciertos gases como el neón producía una luz suave y coloreada.